Buenas tardes, Ramis, Ramis Bueno, el tema era seguir un poco con el estudio del deseo, centrándonos en un aspecto nuclear del mismo, es decir, el sentimiento un poco de la tristeza. Si nosotros partíamos, por ir introduciendo un poco el tema, yo hablo una hora aproximadamente y luego dejamos espacio para comentarios o para intercambio, para aclarar cosas. El planteamiento es el siguiente: si uno hace una interpretación psiquiátrica o psicológica de la vida, tiene que ser siempre a través de aspectos subjetivos, y los aspectos objetivos son sobre todo el deseo para nosotros y el lenguaje. El lenguaje sobre todo afecta a las patologías más graves, que la schizofrenia, la esquizofrenia, la paranoia, la psicosis, todas esas cuestiones más enraizadas con la locura, que parece como que queda un poco al margen nuestro. Pero luego hay otra función, que es la del deseo, que esa abarca a todas las patologías que decimos que son emocionales, o que son de los sentimientos, o que son de la vida afectiva interior y de la subjetividad interna, el factor humano, si queréis, de todos los aspectos de cualquiera de nosotros. Es decir, que si nosotros separamos a las personas entre neuróticos y psicóticos, los psicóticos serían los más locos y los neuróticos los menos locos, en términos generales, pues entonces los neuróticos estaríamos permanentemente afectados por los problemas que mantienen el deseo. ¿Cuál es el problema que tiene el deseo? Pues que, como decía el título un poco del libro que hacía antes referencia a Ana, un deseo siempre viene sobre otro deseo posterior. Es decir, que un deseo hace el duelo del anterior. Es decir, que los deseos se suceden. Y toda la vida humana sana es una vida que se sucede con una ilusión tras otra ilusión. ¿Y qué sucede cuando el deseo se termina, se concluye, y todos los deseos son finitos y se concluyen? Porque decimos que los deseos terminan pues porque no se obtiene lo que se pretendía, porque no se obtiene el placer que se esperaba de él, porque uno se cansa de las cosas que ha conseguido, de los objetos que tiene, o sencillamente porque los pierde. Pero en definitiva no hay deseo que se pueda sostener permanentemente, sino que siempre va con altibajos, y que realmente muchas veces decimos que uno vive detrás de una zanahoria, como persiguiendo un señuelo, en el cual un deseo inicialmente queremos ser mayores, después queremos hacer una carrera, por ejemplo, luego queremos tener un trabajo, luego queremos tener una familia, luego a lo mejor queremos tener unos nietos, luego quieres jubilarte, no sé por qué razón, y luego de repente te mueres, ¿no? Entonces ese absurdo, y al mismo tiempo ese sentido esencial de lo que está sucediendo, se puede ver como algo que tenga una gran transición y que tenga un más allá, una trascendencia, o sencillamente se puede ver como el absurdo existencialista de la vida, que conduce un deseo tras otro deseo y concluye en definitiva en la muerte. Caracteriza una vida sana desde el punto de vista psíquico. ¿Qué es lo que están los que están enfermos? ¿Qué es lo que nos superan? Primero, hay que entrar en la vida del deseo y entrar en este engaño. Porque si uno no entra en la vida del engaño de los deseos, pues entonces resulta que normalmente eso es lo que les pasa a los psicóticos, a los esquizofrénicos, a los melancólicos, a los paranoicos. Es decir, que es gente muy solitaria, muy aislada, muy autista, con muchas dificultades para el trato social y el trato personal. ¿Por qué? Porque normalmente no tienen deseos. ¿Qué se hace en los hospitales o en los centros de recuperación, de rehabilitación? Si alguno ha trabajado con las personas con grandes patologías psiquiátricas, pues tratar de que hagan cosas y que tengan ilusiones. Realmente no se hace otra cosa, que estén ocupados, que puedan tener una ilusión cuando se levantan y que puedan tener un acceso. Son pequeños deseos, pero realmente no son el núcleo del deseo, que el deseo fundamental es tener el deseo del otro y que el otro te desee a ti. Eso pues queda muy lejos muchas veces de la vida del esquizofrénico, que no consigue entender bien el deseo de los demás ni tampoco el suyo, y entonces sus relaciones siempre son bastante inestables. Bueno, pero si nosotros hemos conseguido y entramos en una vida normal y en una vida del deseo, pues entonces ya tenemos la facilidad de que normalmente vamos a ir encadenando en la vida y en los días cotidianos de una manera diacrónica, es decir, sucesiva. No pueden venir todos los deseos a la vez, sino que tienen que ir un poco como sucesivos. En esto siempre decimos que es igual que el lenguaje, es decir, yo puedo tener unas ideas y quiero ahora expresarme, pero voy a necesitar una hora. ¿Por qué? Porque la expresión siempre es diacrónica, siempre es continua, siempre necesita que
que hay que poner una palabra tras otra, buscar el sentido y luego ver si se ha entendido, que te devuelve el otro y cómo corriges y rectificas, ¿no? Para poderse ir entendiendo. No puedes decir todo a la vez, ¿no? Un esquizofrénico, por ejemplo, sí que es una persona que decimos que de repente en una palabra te puede haber dicho una biografía entera. Entonces tienes que estar atento a que muchas veces el paciente psicótico solo te dice 4 cosas, pero debajo de esas 4 cosas se le ha metido una infinidad de contenidos que no ha sabido establecer en un aspecto, en una narración, ¿no? Decimos al psicótico, al esquizofrénico le falta una narrativa. En cambio nosotros sí que tenemos una narrativa, incluso nos ponemos pesados y empezamos a contar nuestras enfermedades, nuestra infancia, lo que nos pasaba cuando éramos jóvenes, cuando fuimos a la mili nos ponemos pesadísimos, ¿no? Pero tenemos una narrativa y decimos que tenemos todos una novela propia y que cada uno va contando su novela, algunas son agradables y otras pues encuentras a gente que te las cuenta 40 veces la misma y te cruzas de acera en cuanto le ves, ¿no? Pero ya ves que es una vida digamos, sana desde el punto de vista psicológico, mezclada en el deseo y con una narrativa y con unas aspiraciones, un pasado, un futuro y unas ilusiones. Bueno, ahí estamos entonces y seguimos en el camino, en el buen camino. ¿Qué pasa cuando se nos entorpece la vida? Pues que los deseos se paran. Y por eso decimos que la vida es triste en su esencia. Porque todo deseo fundamentalmente concluye y como concluye y es finito, es triste. Es decir, que todo deseo termina en un duelo. Y de ese duelo uno tiene que conseguir armar el siguiente deseo. Y de cómo uno se las organice con esas tristezas que están interrumpiendo y acompañando continuamente la vida, pues de ahí tenemos nosotros cada uno una estrategia particular e individual sobre el deseo y una manera de evitar la tristeza cuando se hace patológica. Vamos a poner que la tristeza es el dolor común de la humanidad y digamos que el resumen de todos los dolores, quitar los dolores físicos, no me estoy refiriendo a ellos, sino me estoy refiriendo más al dolor psicológico, ¿no? Quitad un poco todos estos dolores físicos y si hablamos de dolor psicológico, pues siempre es un dolor donde se acompaña de tristeza. Es decir, de un sentimiento de desánimo, de una pena, de una falta de ganas, una inhibición, una desilusión, una decepción, una parálisis, un encogimiento, un dolor en el pecho y encogimiento y, en los casos más graves, una culpabilización. Es decir, que ahora si veréis hay muchas personas que se dice que están deprimidas y hablas con ellas y más bien, más que estar deprimidos, están quejosos de algo, pero no se sienten culpables. Mientras que una depresión, cuando es más fuerte, inmediatamente aparece el sentimiento de culpabilidad. ¿Por qué? Porque de la misma manera que no hay duelo, y ahora es lo que vamos a ver, no hay deseo sin duelo, no hay deseo sin culpabilidad. Entonces ahí es donde vamos a dar el siguiente paso. Fijaros que cuando se habla normalmente en la psiquiatría, en el lenguaje tradicional de las cuestiones de la tristeza, hay 4 términos generales, ¿no? Unos más antiguos y otros más modernos. El más moderno ahora, el que todo el mundo utiliza, es que estoy deprimido. La gente ya no dice que está triste, que es el sentimiento en el cual uno recoge su propia vivencia y al mismo tiempo tiene una puntualización de que uno es responsable de esa tristeza. Mientras que en el mundo moderno, si tú te dicen que tienes una depresión, la depresión te la has cogido, como te puedes haber cogido una gripe. Hombre, por supuesto que muchas veces nos cogemos la gripe por falta de cuidados, porque digamos que salimos a la calle sin protegernos lo suficiente, pero la mayor parte de las veces las gripes no las cogemos porque no las cogimos porque pasó por ahí el virus, nos pilló con pocas defensas y se hizo con nosotros, ¿no? Muchas veces ahora se habla de la depresión como que es una cuestión que pues pasaba por la esquina y me cogí una tristeza, pero eso no tiene que ver conmigo, sino como que me he contagiado con un virus llamado la tristeza, me ponen depresión, me dan una pastilla de un escitalopram o una paroxetina y con esto salgo adelante porque realmente lo que me ha pasado es que alguna sustancia cerebral pues se ha alterado en su metabolismo, se ha segregado demasiado poco y entonces yo estoy triste, pero esto no tiene nada que ver conmigo, oiga, esto me lo he cogido
pues como me podía haber cogido un esguince de tobillo, ¿no? Bueno, ese es el término nuevo de depresión. Con el término nuevo de depresión parece que uno queda como exculpado y queda fuera de sus propios sentimientos, mientras que cuando decimos que estoy muy triste, la gente parece como que estás provocando a la gente para que te pregunte por qué, ¿no? Y si te preguntan por qué, tú ya estás tomando una posición subjetiva sobre esa tristeza tuya particular y estás dando una explicación, y en esa explicación tú estás comprometido, porque serás víctima, pero no hay víctima inocente tampoco. En algo habrás colaborado tú con tu propia personalidad en esa tristeza. Es decir, que en cierto modo, si nosotros quitamos el aspecto más depresivo propio de la enfermedad y atendemos más a lo que es esto más nuclear y más afectivo, sí que podemos decir a las personas: oiga, usted es el responsable de su tristeza. Es mucho decir. Decir responsable no quiere decir que uno sea culpable de la tristeza, pero sí quiere decir que algo tiene que ver con su moral y con su ética. Es decir, que cuando algún psicoanalista dijo que la depresión era un pecado, que realmente es una cuestión que viene desde la antigüedad y desde el cristianismo y desde la época medieval, pues no deja de tener razón, aunque suene un poco a provocación. Oiga, usted me dice que yo tengo una depresión y encima me dicen que es un pecado mío. Yo digo, pues sí, si pecado es un planteamiento y un interrogante moral sobre su moral, si usted está triste, usted tiene obligación de preguntarse por esa tristeza y cuál es su compromiso personal con esa tristeza. Vamos a ver unos estoicos, ¿no? Es decir, un romano estoico. Un romano estoico, Séneca, Cicerón, cualquiera de los antiguos, tienen una moral estoica, una moral muy rígida, muy racionalista. Entonces está prohibido deprimirse. Es decir, está muy mal visto que te deprimas. Es decir, tú como una persona racional y como un ciudadano romano tienes que tener la dignidad suficiente para vencer esos decaimientos. Eso es lo que indica Séneca a su discípulo. Te tengo prohibido que te deprimas. Y me parece muy mal que aproveches el tiempo para que se te pase la depresión. Es decir, todos sabemos qué hacemos con la tristeza. Deja esperar un poco de tiempo para que se pase. Siempre es la recomendación que nos damos. Oye, que se ha muerto mi padre y estoy agobiado. Espera un poco, que es un poco necesitas un poco de tiempo, de luto, que decían antes, un poco de tiempo para hacer el duelo, tienes que recuperarte, tienes que tener una ilusión nueva. El tiempo juega a tu favor. Pero la moral estoica era tan rígida que el propio Séneca le dice a su discípulo: veo muy mal que te aproveches del tiempo para quitarte del medio la tristeza. Quiero que te la quites tú mismo activamente. Dice, porque eso es la auténtica esencia moral del hombre estoico y del hombre romano. Cuando digo el hombre estoico, como me estoy refiriendo aquí, creo que a cristianos, pues entre el estoicismo y el cristianismo también tiene sus vínculos y su relación y su continuidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo hay una responsabilidad con respecto a la tristeza. Fijaros que la melancolía, la forma de tristeza que decían los antiguos, ahora hacemos una referencia a ello, tuvo una época, siempre la melancolía ha tenido épocas, ¿no? Hay una melancolía antigua, en la época de Hipócrates, cuando se descubre la teoría moral, luego hay una tristeza medieval, luego pone una tristeza del Renacimiento, hay una tristeza barroca muy española, de la época del barroco, hay una tristeza romántica, una melancolía romántica, hay una melancolía, una tristeza contemporánea, dicen del moderno. Bueno, pues la tristeza de la época medieval es una tristeza que llamaban de la acedía, era una tristeza de los conventos, que era cuando un fraile dejaba de cumplir con sus obligaciones, es decir, con el ora, el labora, es decir, dejaba de rezar y dejaba de trabajar. Y se sentía completamente oprimido, con ganas de morirse, distante de la religión y de sus obligaciones. Y se consideraba un pecado. Es decir, que ahí la acedía entraba dentro de los pecados y fue poco a poco sustituida por la pereza. Es decir, la pereza es el heredero de la inhibición, de la falta de ilusión, que sustituye al pecado de la acedía medieval. Es decir, que ahí ya vemos cómo la raíz pecaminosa, la raíz moral de la tristeza está presente en la concepción del hombre occidental desde muy antiguo. Es decir, que cuando Lacan, un psicoanalista, hace la provocación de decir, no, oiga, es que las tristezas de las que hablan los psiquiatras realmente son pecados. No te está diciendo, no lo está diciendo con un sentido, digamos, religioso, sino que sencillamente se está refiriendo
a la importancia moral que tiene la propia responsabilidad de cada uno en sus síntomas. Uno debe ser responsable de sus síntomas. Y uno de los síntomas que tenemos siempre pues, es la tristeza, es el decaimiento. ¿Cómo se ha llamado la tristeza generalmente? Pues mirad, hasta la modernidad toda la tristeza era melancolía. Es una palabra muy conocida y muy usada por todos nosotros, ¿no? Con melancolía, todos los antiguos, toda la medicina antigua, era sinónimo de locura. Es decir, que hasta la época moderna que se inventa la psiquiatría aparece como disciplina pues, a principios del siglo XIX, ¿no? Con Pinel, Esquirol, todos aquellos que liberaron de las cadenas a los locos en los manicomios, ¿no? Con el nacimiento, hasta el nacimiento de la psiquiatría, es decir, a la época de la Ilustración y del racionalismo, pues todo lo que se conocía de la melancolía, es decir, una teoría que se ha mantenido durante 2000 años, era una teoría humoral. La melancolía y la locura eran sinónimos, las clasificaciones no eran tan estrictas como ahora, y entonces uno podía estar loco de melancolía y era un loco, pero también podía ser loco dentro de unas locuras de tristeza, que eran las auténticamente melancólicas, ¿no? Pero también un enajenado, un normal y corriente, no triste, a lo mejor muy megalómano, también se llamaba melancólico. Bueno, eran términos mucho más amplios que los actuales. Y la explicación se hacía a través de la teoría humoral. El hombre, había una serie de humores, la sangre y sobre todo la bilis y la bilis negra. Y el que tenía mucha bilis negra, pues entonces era el que estaba melancólico, porque todo su mundo se oscurecía y se convertía en terminologías y unas teorías muy simbólicas, pero a su vez muy importantes, muy ricas en la manera de entender a la gente. Fijaros que el dios de la melancolía era Saturno, por ejemplo, ¿no? Y Saturno viene de saciado. Saturno se ha comido a sus hijos, ya no tiene más que comer. Entonces, ¿qué es una persona deprimida? Pues alguien que está tan saciado que no le apetece ya nada. Es decir, que el propio término de un saturnino, se decía, para referirse a un melancólico, ya te está diciendo que en parte es una persona cuyo deseo se ha terminado porque realmente está saciado, porque lo que nos facilita el deseo es que no nos llenamos nunca del todo. Y eso te permite, si comes poco, luego tienes mucho hambre otra vez, y siempre es muy satisfactorio. Otros no, otros prefieren llenarse del todo para que desaparezca completamente el hambre hasta que vuelva otra vez a tener apetito, ¿no? Pero hay gente que disfruta mucho teniendo poco apetito, para poder tener más. No me refiero a los anorésicos, ¿no? Sino a la gente que le gusta comer y con gusto de comer. Entonces siempre hay dos estrategias distintas. Una, llenarte poco para tener más hambre, y otra, llenarte mucho para satisfacer el hambre todo lo que puedas. Bueno, son dos modos que nos diferencian y nos dividen en una cosa tan simple como puede ser esta. Bueno, ahí tenemos la presencia de la melancolía en Saturno, por ejemplo, ¿no? Como dios melancolía. Fijaros que también Saturno es el más lejano de los planetas, luego el más frío. Y entonces dicen que el melancólico, el triste, es un hombre que también se desvitaliza y se enfría. Es una manera de decirlo también simbólicamente. Cuando uno está triste, pues en cierto modo está frío, está más cerca de la muerte que de la vida, no tiene ilusiones. Por otra parte, fíjate, también se dice que es el planeta más lejano, más oscuro, la oscuridad de la melancolía. Y hay un tiempo que es el más lejano, es el que está más alto. Luego también hay una relación permanente entre la melancolía y la creatividad. Es decir, que hay un problema, hay una pregunta de Aristóteles que siempre sale en todos los textos, que podéis ver que es el problema 30 de Aristóteles. Aristóteles tiene un libro donde se hace preguntas sin respuesta. Es decir, ¿por qué tenemos 5 dedos y no 6? Realmente es una pregunta. Entonces es un libro de preguntas. Y la pregunta 30 de Aristóteles es ¿por qué todos los hombres importantes de la ciudad, todos los hombres de genio, todos los hombres que destacan en la guerra, en la política, en las artes, todos son melancólicos? Y la deja ahí planteada sin solución. Nos la deja planteada para el resto de la humanidad. ¿Por qué la creatividad está muchas veces muy próxima a la locura y a la melancolía y a la tristeza? ¿Qué es lo que las une, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis también al dios Saturno, el más lejano, el más elevado, el más próximo a los espacios siderales y trascendentales y divinos. Es decir, que el origen celeste de los planetas y de la divinidad, de la teoría moral, está ahí presente. Bueno, es un ejemplo para que veáis lo rica que era toda esta simbolización explicativa
que actualmente no entra dentro de los cánones positivistas de nuestra ciencia y que realmente hoy está rechazada, ¿no? Y digamos que el ridículo un poco de las concepciones actuales es que han vencido aquella propuesta, aquel simbolismo antiguo, pero en cambio nos han empobrecido y no sabe decir nada de la tristeza, nada más que se ha perdido una acetilcolina, un transmisor cerebral. Y con esto nos quieren explicar lo que es una depresión y cómo se cura una depresión y cómo se entiende al otro en una depresión, ¿no? No te preocupes, que esto es un problema que se resuelve con esta pastilla. Bueno, tenemos entonces que todo deseo es un deseo siempre finito y que se acompañe de un duelo. ¿Cómo separamos? Hay una cosa que decía Freud. Freud escribió en 1913 un artículo que la psiquiatría ahora no lee, pero que es un artículo capital para poder entender qué es lo que es realmente la tristeza. Y él allí diferencia, se llama duelo y melancolía, diferencia lo que es un duelo normal de lo que es un duelo patológico, que sigue usando el término melancolía. Fijaros que el término melancolía, que tiene 2000 años, en cuanto llegó a la psiquiatría, lo primero que quiso hacer fue eliminarlo. Es decir, Esquirol, que es junto con Pinel, el padre de la psiquiatría, lo primero que quiso decir es decir, hay que eliminar el término melancolía de nuestros conceptos, porque es un término que encaja muy bien con los poetas, con los literatos, con los filósofos y con los sabios, pero muy mal con los conocimientos rigurosos y científicos que debe tener un profesional. Y propuso llamarlo lipemanía. La cosa no prosperó y ha tardado. Lipemanía. No se utiliza ya, ni se ha utilizado nunca. No prosperó y fue como un término, un neologismo que se hizo y que no salió adelante. Pero fijaros que poco a poco sí que ha ido desapareciendo el término melancolía y ahora solo lo utilizamos en la profesión en muy contados espacios culturales, ¿no? Se ha venido sustituido primero por lo que se llamó la psicosis maníaco-depresiva, que es la psicosis circular, la que unas veces está uno triste y otras veces está maníaco, y que junto con la esquizofrenia y la paranoia son las tres grandes locuras humanas, es decir, que las tres formas de locura generales son que estés muy esquizofrénico, que estés muy paranoico o que estés muy psicótico maníaco depresivo. Bueno, esa también poco a poco se va separando y ahora fijaros que solo se habla de depresión en un sentido general y luego ya ha aparecido de hace 40 años el trastorno bipolar. Una cosa que pasa en psiquiatría es que se inventan enfermedades, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar había 8 enfermedades, 8 formas de locura y ahora hay 540 en la clasificación del DSM-4, de la CIE-10, estas que se utilizan en la profesión, ¿no? Entonces dices, pues, y tiene un trastorno bipolar, ¿y qué enfermedad es esa? Tú dices, pues es una enfermedad que han inventado hace unos años. No es que se haya inventado la tristeza, no, se ha inventado el concepto y la manera de entenderla. Eso es lo que se ha inventado. Las personas siguen igual de tristes y reaccionando exactamente igual que hace 40 años, como es lógico suponer, ¿no? Es la psiquiatría la que ha cambiado, no es el paciente, si lo queréis llamar así, el que ha cambiado. Pero bueno, la palabra melancolía, por fin, definitivamente, salvo en los aspectos, digamos, en las partes de psiquiatría más reactivas a esta simplificación general de la locura, pues se mantiene viva, pero en el resto pues ha desaparecido detrás del trastorno bipolar o de la depresión. Bueno, entonces tenemos que Freud en ese artículo dice, separa duelo y melancolía. Entonces entiende que el duelo es la reacción normal ante cualquier pérdida. Es decir, que siempre que hay tristeza hay una pérdida. Es decir, aunque sea la pérdida del propio deseo, que ya no tengo deseo, ya tengo un duelo. Pero muchas veces será porque además a lo mejor he perdido algo. La pérdida no se refiere solo a una pérdida de una persona. Todos entendemos el duelo pues en la imagen. Y cuando hablamos del deseo, el ejemplo mejor siempre es un ejemplo sexual. Y cuando hablamos del duelo, el mejor ejemplo siempre es el ejemplo de un fallecimiento. Entonces, inmediatamente ponemos ese ejemplo porque nos facilita mucho las cosas, ¿no? Es decir, que si a mí se me muere mi padre, es lógico que yo esté unos meses decaído, ¿no? Y que pasado un tiempo consiga irlo olvidando. Hay gente que en los duelos, cuando se le muere un ser querido, reacciona de dos maneras distintas. Una, recordando continuamente al muerto y llena la casa de fotos y no se separa de él, y si tiene un rato que no está pensando en el muerto, se siente culpable porque parece que le está olvidando,
Es decir, parece como que le está matando otra vez, le dice Freud. Y otros, en cambio, reaccionan tratando de olvidarlo lo más posible y que no se le mencionan, ¿no? Entonces no quieren ir ni a los cementerios, ni quieren ir a misas si tiene un recuerdo por la persona, ni quiere hablar con personas conocidas comunes porque le van a sacar el tema a relucir, ¿no? Bueno, son dos reacciones estratégicas ante una situación de pérdida. Cuando uno tiene una pérdida, pues el ejemplo de Freud funciona muy bien si, por ejemplo, pierdes a un ser querido, a tu mujer, en mi caso, a tu novia, a tu amante, a tu ser preferido, ¿no? Le pierdes, te desilusionas, te entristeces, pasa un tiempo de recuperación y decimos de trabajo del duelo, y poco a poco dice Freud que te vas identificando un poco, dejas de recordar tanto a la persona, te identificas un poco con ella, recuperas el deseo y empiezas a encontrar un sustituto, ¿no? Una persona se separa de su marido, entonces está con una tristeza muy fuerte durante una temporada. Y tú le preguntas, ¿y qué está? ¿Tienes algún amigo nuevo? Y te dicen, no, ni hablar, yo no podría. Tendrá que pasar mucho tiempo hasta que yo pueda tener la ilusión de nuevo por otra persona. Le decimos, está en duelo todavía. Todavía no ha conseguido encontrar un sustituto. Todavía no ha conseguido matar a la persona separada, matar al muerto, que se dice. Es decir, olvidarle un poco lo suficiente para poder volver a tener ilusión con otra persona. ¿Qué es la vida de cada uno? Una sucesión de duelos continuos. Y como es una sucesión de duelos continuos, es una sucesión de deseos permanentes cuando tu vida es equilibrada y psíquicamente sana. Decía Freud contraponía este duelo normal, facilitado en la época, por ejemplo, con el luto. Es decir, yo en mi infancia todavía he visto a la gente que estaba un año de luto y que cuando se le fallecía una persona iba vestida de negro, o los menos llamativos con un brazalete, y si era un chico o una persona joven, pues estaba deseando que pasara el año porque no podía salir, no podía ir a los guateques, no podía ir a bailar y estaba ya del muerto hasta la coronilla, ¿no? Entonces eso ayudaba mucho a hacer el duelo ya que, digamos, te hubiera un empuje y decir, bueno, ya acabé el duelo y el duelo social. Ahora es muy distinto, ¿no? Porque ahora llega la gente a la consulta y te dice que está triste, que se quiere tener la tristeza, y tú le preguntas, ¿ha sucedido algo? Y te dice, no, nada. Y el día siguiente a lo mejor te cuenta y te dice, bueno, yo voy para hace 4 días, pero es que ya me tenía que haber pasado. Entonces te dice, oiga, no, esto no se pasa en 4 días, la sociedad actual será muy rápida, habrá mucho derecho a la felicidad, todos tenemos que tener el placer suficiente, etcétera, etcétera, pero los duelos son los duelos, duran y algunos no se superan. Luego entonces ha cambiado todo. Esto viene a referencia porque Freud dice, a nadie se le ocurriría poner el tratamiento a un duelo. Entendiendo, a nadie que tenga un duelo normal se le ocurriría poner ese tratamiento. Y en cambio ahora lo que vemos es todo lo contrario. Es decir, todo el que tiene una pérdida inmediatamente busca el apoyo de un psicólogo. Es decir, que todos los que tienen duelos ahora, en cuanto te descuidas, te ponen a tratamiento. ¿Por qué? Porque hay un rechazo de la sociedad a toda manifestación de la tristeza. La sociedad no quiere saber nada de la tristeza. Pero en cambio, paradójicamente sí que acepta que una persona esté deprimida. Y la ampara, y la protege, y la lleva al médico, y la pone un psicólogo. Tú dices que estás deprimido, te ponen un psicólogo. Tú dices que estás triste, te dicen, pues te aguantas. Porque eso es una cuestión tuya, de tu responsabilidad. Mientras que estás triste, deprimido, oiga, esto ya es una enfermedad y tiene otro planteamiento distinto, y la sociedad se vuelca sobre ti para protegerte. Es muy contradictorio. En definitiva, es plantear siempre como que la tristeza aparece fuera de la responsabilidad, que es lo que estábamos diciendo desde el principio. ¿Qué es lo que pasa en el sujeto patológico? Dice Freud, lo que ha pasado es que ha habido una pérdida tan intensa de una persona con la que tenías una relación no muy sana, en parte ambivalente. Es decir, cuando uno tiene, vamos a poner el ejemplo de los padres, tiene unos padres que no te han tratado excesivamente bien, tú te tienes que proteger siempre de ciertas reacciones muy ambivalentes, muy violentas y agresivas, y de odio y de reacción contra el padre. Poner un ejemplo, ¿no? Entonces muchas veces te sientes culpable interiormente, inconscientemente, porque muchas veces piensas lo peor de esas personas. Si esa persona se te muere,
tú te vas a sentir mucho más culpable cuando te has tenido una educación en este sentido que si la relación ha sido muy sana, muy agradable, muy abierta. Es decir, tú has podido tener que disculpar a los padres, pero no has tenido que sentir odio en algunas ocasiones frente a ellos. Entonces es mucho más fácil hacer el duelo de una persona con la que has tenido una buena relación, limpia. Hombre, todas las relaciones son un poco contradictorias y ambivalentes, pero digamos que dentro de ese marco de patología normal la has tenido suficientemente buena, y de la otra manera, si has tenido una infancia un poco desgraciada, con unos padres un poco intolerantes o ausentes o un poco canallas, porque de todo hay, pues entonces digamos que tu maduración ha sido mucho más difícil, tus sentimientos son mucho más contradictorios y tu ambivalencia es mucho más profunda. Entonces, si se muere, la culpabilidad aparece mucho más. Y entonces se dice, tiene un duelo patológico. Entonces, en todas las consultas vemos continuamente gente que tiene una relación muy dependiente con los padres, excesivamente, por poner el ejemplo de los padres, o de una relación afectiva muy profunda, pero al mismo tiempo muy insegura y con muchas rivalidades dentro e internas sin hablar, y no se recupera. Y decimos, este se ha cogido una depresión, no tiene un duelo, sino que se ha cogido una depresión de verdad, y entonces no consigue hacer el duelo del muerto, porque el odio es lo que más cuesta pasar. Antes se pasa el amor que el odio. El odio es mucho más primitivo. La rabia, la destrucción, la capacidad de romper al otro ata mucho más que lo que puede atar al amor. Tarda muchísimo más en pasarse. Entonces decimos, hay duelos que no consiguen separarse y entonces se convierten en melancolías, dice Freud. Dice Freud y dice la psiquiatría después. Es decir, que siempre que hay un duelo patológico muy prolongado es porque aquella relación que se ha roto era una relación muy primitiva en algo, y en algo inestable. Luego también hay duelos que no se pasan, ¿no? Que muchas veces se dice que Freud ha hecho un planteamiento muy optimista de pensar que hay formas que una vez que se supera y se sustituye al muerto, pues ya está, pero luego hay mucha gente que dice que hay muertes insustituibles, ¿no? Entonces, que cuando uno tiene una pérdida, a lo mejor no está deprimido, pero ha tenido queda con una carencia y con una herida de la que no se recupera, ¿no? Es decir, se muere un hijo. No hay duelo posible para eso. Se suicida una persona próxima a un familiar. Eso no tiene duelo posible. Lo podrás olvidar un poco, lo podrás tener almacenado muy distante, pero no hay olvido capaz de poder superar esos duelos, ¿no? Entonces, eso lo metemos en los duelos imposibles, porque realmente hay duelos a los cuales no tienes recuperación. Son duelos que dejan tu deseo marcado de por vida y que ya llevas esa herida profunda marcada y no se te puede pasar en la vida, ¿no? Entonces tenemos duelos que se pasan, duelos que no se pasan patológicamente y duelos que no se pasan dentro de la normalidad porque tienen una herida excesiva, ¿no? Bueno, mientras la tristeza se manifiesta porque uno está cansado, porque uno está decaído, porque uno no le apetece hacer nada, porque uno no tiene fuerzas, porque se siente agobiado y angustiado. Bueno, estamos en un territorio que decimos de cierta normalidad. Estamos en la zona de las depresiones que todos tenemos cuando un deseo no se satisface, se acaba o concluye. Pero si aparece un sentimiento de dolor moral culpable, entonces ya parece que hemos dado un salto cualitativo a una forma de patología depresiva superior. Ya estamos en otra índole de tristeza. Es decir, que estamos en un territorio distinto. ¿Qué es lo que pasa? La psicología, el psicoanálisis explica las cosas de la misma manera que cualquier otra concepción. Vamos a poner, como estamos entre cristianos, vamos a poner una concepción cristiana frente a una más secular o pagana, si queréis, ¿no? ¿Qué pasa al hombre primitivo? Pues el hombre primitivo le viene un deseo, inmediatamente que le viene un deseo, le viene una falta, es culpabilizado, es expulsado y es condenado a tener deseos durante toda su vida. No comerás del árbol del bien y del mal. Pues comí. Y en ese mismo momento aparece el deseo.
¿Cómo aparece el deseo? El deseo sexual, que decimos que es el mejor ejemplo de explicación del deseo. Adán y Eva se sienten avergonzados, sienten el pudor por primera vez y se cubren con una hoja de parra. Han entrado en la vida del deseo. Han entrado en falta. Dejamos aquí un momentito para seguir con otra valoración que me ha venido ahora, que es imprescindible para poder un poco entender mejor esto. Cuando hay un duelo, decimos que se supera cuando consigues transformar la pérdida en falta. Es una fórmula de Lacan. Es decir, yo tengo una pérdida, estoy enamorado y se va con otro. Tengo una pérdida, me entristezco, estoy agobiado, no me recupero. Los amigos, llevo un mes así y todos me dicen que bueno, que tengo que animarme, que tengo que hacer algo. No he conseguido transformarlo eso en deseo. Y para ejemplificarlo eso decimos que el deseo necesita estar en falta, que le tiene que faltar algo. Si no nos falta algo, estamos saturados, como decíamos de Saturno, no tenemos deseo. Si yo solo tengo presente todavía la pérdida, todavía no tengo el deseo suficiente para buscar lo que me falta. Si consigo transformar la pérdida en falta, eso quiere decir que del duelo he pasado a tener ya deseos. Ya me he olvidado de esa maldita mujer que me ha dejado por otro y ya estoy en falta, ya estoy buscando un sustituto. Y he pasado del duelo a la falta. ¿Qué es lo que pasa en la primera concepción religiosa? Pues que se comete, que el hombre entra en falta. ¿Por qué? Porque ha aparecido el deseo. Y como entra en falta, quiere decir que se ganará el alimento y el trabajo en el sudor de su frente. Es decir, que a partir de ese momento le va a faltar algo y tiene que salir a buscarlo. Y ya va a tener una vida de deseo sexual, laboral, ideal, permanentemente. ¿Por qué? Porque ha entrado en falta. ¿Y por qué ha entrado en falta? Porque ha cometido una falta. Es decir, aquí viene el juego de las palabras. Es decir, porque es culpable. Es decir, que realmente sin culpa no hay origen posible del deseo. Es decir, que obligatoriamente el deseo se tiene que ir acompañado de una moralidad. Diría Freud, de un superyo. Una persona que no tiene superyo, un psicótico, en cierto modo, o que le tiene mal articulado, no tiene vida del deseo. Para tener vida del deseo uno tiene que tener la culpa ahí presente y el pecado, si es cristiano, y la responsabilidad, si lo plantea desde otro punto de vista. Sin ese factor no hay deseo. Si no hay culpa, el deseo no se pone en marcha. Y si el deseo se para, estamos en el caso de la melancolía profunda, te vuelves muy culpable, demasiado. Enfermas de culpabilidad. ¿Qué es lo que le pasa al hombre que está triste, melancólico, con una depresión mayor, profunda? Que está permanentemente quejándose, reprochándose, sintiéndose culpable y creyendo que está causando el mal a todo el entorno. Fijaros la diferencia que hay entre la paranoia y la melancolía. El paranoico es una persona que siempre piensa que el otro le está haciendo algo malo. Me persigue, me mira, me roba, me denigra, me calumnia, me hace algo. Es decir, se siente perjudicado. Eso es lo que llamamos un paranoico. Que esa ambulancia ha pasado por ahí, pero no tiene nada que ver contigo, que no es que esté diciendo que estás enfermo y te esté culpabilizando, que ese policía que ha pasado a ti ni te ha mirado. No sé si a mí me ha mirado ese policía porque realmente me han denunciado y me quieren meter en la cárcel. El melancólico es todo lo contrario, el culpable soy yo, y por mi culpa mis hijos van a perder el trabajo. Lo puede decir un melancólico permanentemente. Soy culpable de que mis hijos no encuentren nada. Como he cometido esta falta, en mi familia todo va a salir mal. Es decir, yo soy el culpable y los demás son víctimas de mi culpabilidad. No es el otro el que me persigue, sino soy yo el que envenena y enturbia y hace infelices a todo el resto, ¿no? Aquí hay una inversión en la cual, si yo no tengo culpa, el deseo no se pone en marcha, y si me siento muy culpable, el deseo se frena y se para. O al revés, porque se me ha parado el deseo y estoy deprimido, me siento tremendamente culpable e indigno ante mí mismo. Y me lleno de reproches injustificados. Y todo el mundo le dice al que está muy melancólico, muy triste, y dice, pero hombre, pero convénzale de que él no ha hecho nada malo.
que es que se ha caído el tejado el otro día. Se ha caído el tejado de una casa, el señor se cree completamente culpable de que se ha ido el tejado y se siente tan culpable que se quiere suicidar. Porque piensa que a partir de ese momento la casa se va a hundir, todos se van a arruinar y la culpa de que eso haya sucedido ha sido suya porque no ha avisado con tiempo al albañil. Un ejemplo clásico, si queréis, ¿no? Que de repente una tristeza se convierte en que contamina todo el entorno. Ahí tenemos una persona que de repente se ha deprimido y de esa depresión la culpabilidad no encuentra otra ilusión. Cuando uno está muy ilusionado se olvida un poco de la culpa. Si yo encuentro una mujer perfecta a mi alrededor, yo descubro a Ana cerca de mí e inmediatamente yo me olvido de mis penas y de mis culpas y me quito mi rollo. Yo voy a ver si Ana me hace un poquito de caso y yo ya no estoy tan pendiente de mis remordimientos y mis dolores de conciencia. Porque es decir, el deseo ha puesto en marcha un cierto apagamiento de la culpa que necesitamos para vivir también. No hay que ser un irresponsable, pero tampoco uno puede ser un torturado, porque entonces cae en el masoquismo y no funciona, ¿no? Y no funciona la vida. Entonces ahí tenemos siempre un equilibrio permanente entre lo que debe ser la culpa y lo que debe ser el deseo. Un hombre deprimido, profundamente deprimido, siempre aparece con la culpabilidad y el dolor moral. Un hombre superficialmente deprimido es un hombre que viene más a quejarse de ti que a quejarse de él. Es decir, el típico caso de una depresión más superficial o más histérica, si queréis, más neurótica. Pues viene, dice que está triste, tú empiezas a establecer un poco de diálogo, de ver qué es lo que ha pasado, cómo lo ve él, o por qué le viene esta tristeza, y él te contesta, usted sabrá, que es el profesional. Yo no vengo aquí a que me hagan ustedes preguntas. Usted sabrá lo que me tiene que decir. Pues ya ves que hay una tristeza, pero de otra índole. No es la tristeza del que llega y te dice que está hundido, que es responsable de todo, que se siente culpable y que solo piensa en la muerte y en matarse y liberar a sus hijos de su presencia y a todo el mal que está causando alrededor, ¿no? Es decir, esas son un poco las diferencias. Cuando aparece la culpa, pues la culpa tamiza completamente la tristeza y la tristeza se vuelve un poco distinta. Entonces tenemos ya al hombre primitivo, al hombre expulsado del paraíso, el hombre que ha cometido una falta, el hombre que está en falta en lo sucesivo. Es decir, llevado a vivir como persona y como hombre indefinidamente. Si esa falta se vuelve excesiva, no se siente, pues entonces no arranca. Esta sería una interpretación más religiosa que en el fondo es la que se hace siempre, ¿no? Y la psiquiatría no ha inventado otra muy distinta, ¿no? O sea, al final hay muchas especulaciones psicoanalíticas o psiquiátricas que se reducen mucho a una interpretación más teológica, ¿no? Bueno, no se puede decir mucho porque la teología también tiene sus abusos, como sabéis. Y entonces hay que buscar también interpretaciones muchas veces más seculares, más laicas, ¿no? ¿Qué dice el psicoanálisis de Lacan, por ejemplo? Dice, una persona sana es una persona que ha perdido el pequeño a. Y una persona enferma es una persona que no ha sufrido la pérdida del pequeño a. Entonces dice Lacan, es que no hay que hacerse unas representaciones tan mitológicas como se ha hecho la religión o como se hace el propio Freud. Pues siempre hay una horda primitiva, los de la horda primitiva matan al padre para tener a todas las mujeres que ocupar al padre, y resulta que al matar al padre se sienten culpables de la muerte del padre, y entonces crean una moral mucho más rígida todavía que les impide aprovecharse de las mujeres que tenían al padre y repartírselas. Y dice Freud que esa es la horda primitiva, y resulta que el padre nunca estuvo más presente que cuando estuvo muerto. Le has matado, y ahora que le has matado ni siquiera puedes disfrutar de lo que le has conseguido porque te sientes culpable y estás agobiado por una moralidad que sustituye la culpa, ¿no? Bueno, entonces dice, no hay que llegar a estos extremos, todo se puede hacer de una manera mucho más matemática, mucho más lógica, mucho más simbólica. Uno está enfermo porque no se le ha perdido, porque no ha tenido una pérdida inicial. Es decir, llama pequeño a, pues a ese pequeño objeto perdido, que no tiene nombre ni tiene contenido, pero que pone en marcha todo el proceso. Realmente nunca se sabe qué es antes el huevo o la gallina.
O sea, la pregunta de qué es antes, el deseo o la culpa, pues no tiene respuesta humana, ¿no? Si tú te representas el paraíso terrenal, pues te lo puedes poner como que te pusieron primero, la pena o la ley. Te dijeron primero no comerás del árbol del bien y del mal, o primero comiste y después te dijeron, nunca se sabe si es antes la ley o el pecado. Entonces, bueno, pues eso puede dar lugar a una discusión teológica infinita, pero nunca sabes qué es lo que está primero, qué es lo que está antes. Entonces tú dices, tienes que perder el pequeño A, y si no has perdido el pequeño A, pero dices, oye, ¿cómo se pierde eso y dónde se pierde eso? Y te dicen, hombre, es que esto es una manera simbólica de decir que tienes que tener una pérdida que ponga en marcha el resto de las pérdidas, porque si no, tú no estás bien hecho. No estás bien hecho de la manera que humanamente entendemos que una persona está bien hecha en condiciones de neurosis y no de locura, ¿no? De psicosis. Luego tenemos que tener unas pérdidas iniciales, y si esa pérdida inicial no ha sucedido, pues entonces no. Otra explicación, uno se tiene que decepcionar, esta es de Melania Klein, otra psicoanalista. Para pasar a la salud hay que pasar de la posición esquizoparanoide, es decir, una posición muy loca del niño, a una posición depresiva. ¿Por qué? Porque la normalidad es depresiva siempre, eso siempre se ha dicho. Una persona normal tiene que tener su aburrimiento y su tristeza. Si no tienes tu aburrimiento y su tristeza, tu equilibrio no es muy adecuado. Porque te tienes que aburrir, porque el deseo se termina y cuesta volver a empezar otro deseo, y además tienes que tener tu tristeza, porque sin tristeza no se puede, no hay moral, no hay deseo, no hay ninguna posibilidad de tener contacto con el otro. No hay necesidad, si queréis, de reparación. Es decir, si la culpa me empuja, yo tengo un deseo por el otro, y en ese deseo, sea cual sea el deseo, salvo el que sea muy canalla, siempre hay un deseo de sostén y de piedad y de compasión y de sujeción del otro. Es decir, quiero tener hijos. ¿Para qué quieres tener hijos? Me parece como que uno necesita tener una persona o algo para construirlo, para tenerlo, para ayudarlo, para edificarlo, ¿no? Pues esa función de reparación acompaña siempre a la posición, a ese paso de la posición de locura de Melania Klein a una posición depresiva. La depresión depresiva, ¿qué es? La decepción que te da ver que tu madre es buena unas veces y otras veces no es buena. Y que esa persona que te da el pecho cuando tienes hambre, pero que otras veces te le quita y rabias, y tú entiendes que son distintas, de repente un día dices, anda, es la misma persona la que me da de comer, pero también la que me quita. Luego no es ideal, no es perfecta. Entonces dicen, la salud viene siempre de una decepción. Es decir, tú te tienes que decepcionar de esa persona que creía solo para ti, y resulta que unas veces es buena y otras veces es mala. ¿Por qué? Porque ha aparecido una tercera persona. Es decir, de repente, ¿dónde vas, mamá? Me voy al cine con papá. Voy contigo. No, tú no puedes venir. ¿Dónde vas, mamá? A la cama con papá. Me voy, acuesto, me meto en la cama. Digo, no, esta cama para ti está prohibida. Tú a tu cama. Es decir, tu madre tiene otro. Hay una tercera persona. Hay otro hermano. Hay otra madre. Hay alguien que hace la función de madre o de padre. Siempre hay un tercero. Mientras hay un tercero, hay una ley, hay una imposición, hay una pérdida, hay una tristeza, hay una falta y hay una posibilidad de salud. Cuando no hay un tercero, lo que está en el horizonte es la psicosis y la locura. Y entonces vienen las relaciones estas simbióticas con las madres o con los padres, la imposibilidad de tener una decepción porque los padres están demasiado idealizados y no te ayudan en la separación. Te cuesta muchísimo cualquier duelo porque te retienen en vez de facilitarte un poco que te sueltes en el momento adecuado de tu infancia, tu adolescencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos siempre la culpabilidad mezclada con la decepción y con la pérdida. Es decir, tenemos el arranque del ser humano con una explicación más mitológica, o lo tenemos con una explicación en que nos limitamos a decir, oiga, todas las relaciones para que sean normales tienen que ser triangulares, tiene que haber un tercero y luego tiene que haber algo que se ha perdido y detrás de lo cual estemos toda la vida. No sabemos lo que es, pero tampoco sabemos por qué somos culpables. Porque nosotros, pues yo me puedo sentir culpable de una cosa concreta, pero ¿quién puso en marcha la culpabilidad? Este es el otro gran problema. Y también nos enfrentamos con dos explicaciones. Uno coge la explicación religiosa
y tiene el ejemplo de Job. Si es tan importante los escritos sobre Job, es porque precisamente ve absurdo que sea castigado de una culpa que no ha cometido y que no conoce. Entonces se revela frente a eso. Dice, yo no puedo a mí no se me puede acusar ni castigar por algo que yo no he cometido. No entiendo cuál es mi castigo, cuál es el origen de mi castigo. Entonces hay una rebelión frente a la explicación divina. Y esa explicación y esa rebelión concluye en que él cede y admite su ignorancia, pero al mismo tiempo acepta la magnificencia de Dios. Entonces, pues me arrepiento, no sabe de lo que se arrepiente, me arrepiento sobre polvo y ceniza, acepto el castigo, pero no sabe por qué. Es decir, que la culpa no se sabe por qué. Esto trasladado al mundo contemporáneo es que uno coge la novela del Proceso de Kafka, que es toda la vida de Kafka y toda la literatura de Kafka. Es de repente una mañana, Joseph K. fue detenido sin saber qué delito había cometido. Y lo que es peor, el que le detenía tampoco lo sabía. Y aún peor, el tribunal que le juzgaba no sabía cuál era la culpabilidad que le tenía que reprochar. Es decir, que la culpa sencillamente estaba ahí. Y él era la víctima de esa culpabilidad sin nombre y sin justificación. Y al mismo tiempo el hombre es inconcebible sin esa culpa, sin justificación. Sin ese origen inicial de la culpa, nosotros después no podemos sentirnos culpables por cosas concretas que nos ayuden a arrepentirnos, a reparar el odio que hemos tenido inicialmente frente a nuestros padres y que tenemos que reparar, y a tener que tener siempre una actividad, digamos, de auxilio y de ayuda y de piedad y de compasión, ¿no? Muchas veces nosotros, para reírnos, en medios profesionales, no lo cuento como una anécdota, pero no hay que tomarlo ni mucho menos al pie de la letra, decimos, anda, mira, pues este se marchó a una ONG, una misión en vuestro caso, y un comentario muy clínico, muy psiquiátrico, es decir, ¿qué habrá hecho para tenerse que irse a África a ayudar a unos desconocidos, ¿no? Es decir, que tú puedes buscar por ahí la culpabilidad de fondo y la necesidad de reparar un daño interno profundo. Por otra parte, la otra mirada te dice, joder, qué persona más ejemplar, ¿no? Cómo me gustaría ser como él y qué buen ejemplo da de piedad, de compasión, de solidaridad, de ayuda a los demás. Pero la mirada clínica muchas veces es una mirada muy estrangulada, muy despojada, muy cruel, ¿no? Entonces tú puedes decir, tú puedes estar con un paciente y tienes que tener las dos miradas siempre. Pobre hombre, qué mal está. Y al mismo tiempo decir, pero qué cabrón, qué tío más malo. Digo, que parece que puedes decir que es que se tiene ganado lo que le ha pasado, ¿no? Y eso lo tienes que hacer compatible al mismo tiempo con un sentimiento de ver su debilidad. Que por un lado es malo, pero por otra parte, ¿dónde ha vivido este hombre? ¿Y en qué condiciones ha vivido? Porque muchas veces te dicen, hombre, Colina, ¿qué tal? Qué bien has aprovechado tu trabajo en la vida, como si fuera un mérito. Joder, has sido médico y mira, estás dando una conferencia aquí y tú dices, ¿qué mérito tengo? Sí, yo no me lo han dado como hecho y como la obligación de hacer esto. Yo no me siento con el mérito adquirido, yo es que he tenido mucha suerte y mira, me han querido bien, me han dado unos estudios casi sin poder y bueno, pues me he desenvuelto profesionalmente en un nivel satisfactorio, sin grandes ambiciones, pero con agradecimientos. Pero me cuesta mucho ponérmelo como un mérito frente a otras personas que no lo han podido hacer, porque probablemente sus circunstancias no han sido tan favorables y han sido tan de suerte como un hombre. Uno luego tiene su narcisismo, ¿no? Y dice, bueno, el trabajo que hago y lo hago mejor o lo hago peor, ¿no? Pero claro, siempre uno tiene que tener sus satisfacciones, digamos, humanas, pero en cierto modo no hay por debajo una valoración especial y no debe haberla, sino que sencillamente uno es producto de la suerte que ha tenido, de dónde ha nacido y de las posibilidades y del azar que le ha ido planteando la vida. Y dice, no, pero es que tú tienes mucha fuerza de voluntad. Y dice, oye, pues es que yo tengo mucha fuerza de voluntad, pero yo no soy dueño de esa fuerza de voluntad.
Yo no puedo dejar de tener esa fuerza de voluntad, luego soy un esclavo de la fuerza de voluntad. Luego yo tampoco tengo un mérito especial por tener fuerza de voluntad. A lo mejor tenía más méritos si consiguiera no tener tanta fuerza de voluntad y liberarme yo mismo en un esfuerzo de esa necesidad de prosperar o de estudiar o de trabajar, ¿no? Bueno, como veis, todo resulta siempre muy contradictorio, nunca, es un territorio sin seguridad. Es un territorio donde obligatoriamente la vida, volvemos otra vez al inicio, se acompaña siempre de culpa, de deseo, de aspiraciones, de falta, de tristeza, y en esa lucha estamos permanentemente. La sociedad actual ve eso muy mal y recoge todas las tristezas, como os dije antes. El mundo actual es un mundo tan de consumo que exige del deseo más de lo que puede dar de sí, ¿no? Uno se deprime por dos cosas. Siempre porque se le han acabado las fuerzas. Pero las fuerzas se te pueden acabar porque tenías pocas fuerzas. Hay gente débil que nace sin pocas fuerzas, igual que otras veces vemos gente con una energía y una vitalidad y unas ganas y una ilusión siempre que dice, pero este es que no acaba, es una moto. Dice, nació así, ya desde niño era así y así ha muerto. Y en cambio otros están siempre como lánguidos, como cansados, como sin apetencias, como depresivos. Bueno, ahí hay un componente energético que cada uno tiene su vitalidad. Entonces uno se puede gastar y se le pueden acabar las energías, el deseo, la libido, porque pierde esa cantidad, o porque tenía poca de nacimiento, o porque le han pasado tantas cosas seguidas que no puede con ellas, y a eso lo llamamos estrés, por ejemplo. Oiga, mi hijo ha enfermado, mi mujer ha perdido el trabajo y a mí me acaban de echar también. ¿Quién resiste eso? Primero te dan en un lado, luego te dan otro golpe en el otro y luego ya una patada y te tiran. No hay manera de recuperar cantidad del deseo porque te has puesto en marcha. Otra posibilidad es que uno sea muy neurótico, es decir, que tenga deseos muy contradictorios, una moralidad demasiado débil, una moralidad demasiado alta, y entonces siempre tenga un conflicto interno entre lo que quiere y lo que no quiere. Entonces, de esos decimos que son los más neuróticos. Hay mucha gente que tiene un expediente extraordinario y cuando va a terminar y va a acabar la carrera falla siempre. Eso siempre suele ser por un conflicto interno. No se atreve a conseguir el premio que se ha venido mereciendo. Es decir, hay expedientes extraordinarios de toda la carrera que el último año, sin saber muy bien por qué, cuando ya tenía el acceso a tener y completar los estudios, de repente tiene un año de crisis. Entonces ahí siempre hay un factor ahí de conflicto entre algo que cuesta mucho conseguirlo, porque si lo consigues se acompaña a lo mejor de cierta violencia y cierta... Yo tenía un profesor que daba catedráticos, se presentó de cátedras varias veces, suspendió, porque entonces las cátedras se daban, no sé cómo se darán ahora, entonces se daban un poco como, bueno, había un reparto y cuando te tocaba, ibas y esa vez aprobabas, las otras no aprobabas. Entonces siempre se estaba quejando de que nunca llegaba su momento. Cuando llegó su momento, y ya le dijeron que esa vez entraba él, presentó la documentación tarde. Eso no son azares de la vida, no son azares desde el punto de vista psicológico. Es decir, esta persona, él mismo se eliminó de lo que quería eliminar. Probablemente a lo mejor era una cosa que tenía tanta aspiración que no se atrevió en el último momento a cogerlo, porque cuando coges una cosa que te ilusiona mucho, sufres de dos problemas. Uno, que se te acaba el deseo y el deseo se te puede parar, y otra puede pasar que te decepcione. Es decir, no sé si comentamos otra frase de Aristóteles que decía, no sé si la otra vez lo vimos, que decía, todo animal después del coito está triste. ¿Con esto qué quería decir? Que detrás de cada satisfacción, cuando decía animal se refiere también al hombre, que detrás de cada satisfacción hay un momento de decaimiento. Es decir, has perdido el deseo, hay que buscar otro deseo otra vez. Que esto funciona bien, por eso el ejemplo sexual funciona bien, porque normalmente un deseo sexual es un deseo que él mismo se alimenta otra vez y coge fuerzas y energía más pronto o más tarde, coge fuerzas y energía. Pero a lo mejor otro tipo de deseos más intelectuales o más espirituales o más morales tardan mucho más en poderse volver a satisfacer, ¿no? O poderse volver a llenar. Y entonces
Fijaros que también hay una especie como de maldición gitana que dice, ojalá se cumplan todos tus deseos. La maldición perfecta. Es decir, no es la maldición del que entiende el deseo, ojalá no consigas nada de lo que quieres. Dice, eso es malo, pero muchísimo peor es que consigas todo lo que quieras. Porque si consigues todo lo que quieres, quedas saturado. Y si quedas saturado, quedas saturnino. Y si quedas saturnino, quedas melancólico y quedas completamente triste y abatido. Entonces dices, tan malos no conseguir las cosas como conseguirlas. Las dos pueden ser muy peligrosas para el equilibrio de cada uno. Me he enrollado mucho. El campo es inmenso, hay muchas ramificaciones. No hemos hablado nada de un factor muy importante que es la terrible violencia de la persona que está deprimida con los demás. Pero si queréis, pues lo dejamos un poco para el debate, un poco la discusión y abrimos un poco las preguntas. Muy bien. Pues, si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, comentario, sugerencia? Esto que ha dicho al final, sobre la violencia de la persona deprimida, o triste. Sí. Porque suele aparecer como una pobre persona triste, ¿no? Sí. Como que es tan violenta. Los seres humanos no somos buenas personas. Y cualquier sentimiento elevado se acompaña de un aspecto negativo. Generalmente cuando uno ve triste, siempre veréis, si tenéis experiencia de gente próxima que esté deprimida o que os haya contado vosotros mismos, siempre veréis que la queja del cuidador del triste, que esa es constante. Dicen, oiga, es que no sé si voy a acabar yo peor solo de escuchar a mi marido así que lo que está mi marido. Creo que el primero que se va a tener que poner al tratamiento cuando mi marido decida ponerse bien o ya se pueda poner bien, voy a ser yo. Es decir, el que está triste, hemos dicho que no tiene ganas de nada. Y si no tiene ganas de nada, también decimos que el que está triste es un egoísta nato. Es decir, que cuando Séneca y los estoicos, esto hay que tomarlo con todo lleno de matices, ¿eh? O sea, sí, esto solo se puede entender si debajo de esto se excluye cualquier tipo de culpabilización del que está triste, no su responsabilización. Pero primero, de todo lo que voy a decir ahora, no tiene nada que ver con que alguien haya que decirle que es culpable de estar triste. Solo estoy hablando de la violencia que hay en la tristeza. Porque si no, todavía al que está deprimido, si esto lo toma al pie de la letra, todavía le pones peor, que encima le estás echando la culpa de su depresión. Ahora, eso no quita para que nosotros no perdamos la lucidez de las cosas. Entonces, en el ser humano que está triste, hay un egoísmo terrible. Se ha dicho siempre. Es decir, que la persona, por aquí tengo recogidas frases, ¿no? Esa especie de recelo. Hay una cosa también muy psicoanalítica que dice, fulanito se siente culpable, ten cuidado porque va a hacer lo que le dé la gana. Eso es un aspecto muy psicológico, pero que está ahí presente. Pero también está presente en la vida cotidiana. Es decir, ya no tú como clínico con la gente que estás viendo, sino con compañeros, por ejemplo. El día que se te acercan que están tristes, lo primero que puedes pensar es, piensa solo en él y me va a hacer una putada. Y generalmente te equivocas muy poco. Porque la persona que está triste es una persona 100% egoísta. No por su culpa. Pero la tristeza vuelve muy egoísta. El que está triste solo piensa en él. Y cuando una persona está tremendamente triste y se siente completamente culpable, Freud decía una cosa, el que tened en cuenta
que las quejas de los depresivos no son quejas, sino que son acusaciones. Es decir, que de la misma manera, y ahora estoy dando ya un salto, una pirueta, que espero que podáis, que la aceptéis en la medida de lo que es. Es decir, nosotros muchas veces, si estamos en una reunión profesional y decimos, joder, fulanito y tal, pues se ha suicidado, se ha tirado por la ventana, lo primero que dices dos cosas. Dices, qué hijo de puta. Y dices, ¿y contra quién se ha matado? ¿A quién le ha dejado este muerto? Porque cuánta gente hay que de repente se tira por la ventana delante de su madre. Y esto no es una pacificación hecha por alguien que tiene un sentimiento de suicida y no quiere molestar a los demás, sino que esto es un hecho de una violencia. Mira, no te mato, pero va a ser peor, como el que se tiró ayer con el niño en brazos. Esto es peor. A ver cómo resuelves tú ahora este problema. Yo tuve un paciente que dejó una nota a su madre y dijo, mamá, estaba buscándole, vete a la habitación de papá que te deja una nota encima de la mesilla. Va a la habitación de mamá, vete a la cocina que he dejado encima de la encimera un aviso. Mamá, sal al árbol del abuelo que te he dejado allí un regalo. Y era él colgado. Y tú dices, ¿qué hay debajo de esta? ¿Qué maldad es la que...? Y decía Freud, y no hay que olvidarse nunca, las quejas son acusaciones. Es decir, que el que muchos se culpabilizan, al mismo tiempo está agrediendo a alguien. Eso no es normal, culpabilizarse tanto. Es decir, Freud se pregunta, pero ¿cómo una persona se puede insultar tanto a sí misma y se considera tan indigno sin pudor, ¿no? Nosotros cuando tenemos y hemos cometido una falta nos cuesta mucho comentarla, y si la comentamos, se la comentamos a gente de mucha confianza. Joder, mira lo que he hecho y estoy arrepentido, pero no sales a la escalera a contarle a todos los vecinos lo que has hecho, ¿no? Mientras que un melancólico sí que lo puede hacer. Y se echa sus culpas, las que tiene y otras muchas más. Entonces, en ese exceso es donde viene una violencia, porque ese exceso está dirigido siempre contra alguien. Siempre se dice que esa relación tan profunda es una relación muy sadomasoquista, muy ambivalente. Por un lado te destruyes, pero no hay destrucción, no hay autodestrucción sin que en esa destrucción haya un componente sádico, sin que haya una violencia frente al otro. Cuanto más patológico seas, más fácil es que esa ambivalencia sea más poderosa y sea mucho más dañina. Es decir, que es una pregunta obligatoria ante un triste, una pregunta clínica, no una pregunta de la vida ordinaria, clara. Es una pregunta de decir, te está diciendo que está triste, ¿contra quién estará triste? Esa la tienes que hacerte siempre. Es decir, esa tristeza, ¿contra quién va dirigida? Primero va dirigida contra él. Esto viene a cuenta también de que si uno es responsable de sus síntomas, que no culpable, todo síntoma es una defensa de uno. Entonces uno no quiere soltarla nunca. Y siempre decimos, a un delirante no puedes intentar quitarle el delirio porque se está defendiendo y si siente que está perseguido es porque está mejor perseguido que solo. Entonces hay que tener cuidado, que el delirio es muy malo, pero tampoco le puedes poner tantas pastillas a un psicótico para que se quite el delirio, porque como le quites el delirio se va a coger una melancolía y se va a matar. O no puede vivir de esa manera, necesita tener un razonamiento aunque sea un razonamiento muy enloquecido, pero necesita tener una explicación de lo que le está sucediendo, aunque esa explicación nos parezca completamente irracional. Entonces decimos, no hay que quitar los delirios, hay que dejarles en su justa medida. Que en su justa medida para unos es que desaparezcan y no tengan nada, y para otros es que tampoco le agobies mucho con muchas medicinas, porque le dejas completamente inerte. Si le dejas con mucho delirio, pues también puede estar mal, porque a lo mejor se va a tirar a la calle a pegarse con un policía, porque crees que están persiguiendo, ¿no? Entonces tienes que buscar un punto intermedio de esta situación. Bueno, pues esta violencia es una violencia de la tristeza, que es una violencia que aparece siempre porque es una violencia muy narcisista. Es decir, que cuando uno se recrea mucho diciendo qué triste estoy, o diciendo, oye, es que yo soy muy melancólico. ¿Cuántas veces no oímos eso? Y tú dices, es que soy muy melancólico. Tú eres tonto, tú eres un narcisista, porque en el fondo, claro, todos somos melancólicos, pero el que alardea un poco de su melancolía. Fijaros una cosa que dice Cicerón siempre,
Si hay un espectáculo de narcisismo, siempre, es cuando uno va a un tanatorio. A un tanatorio. Tú vete a un tanatorio, a un sitio con una persona que conozcas un poco superficialmente, que no haya personas muy que te llenen mucho sufrimiento, y te pones de espectador. Si tú te pones de espectador, digamos, neutral y objetivo en un tanatorio es la exhibición del narcisismo de todos los que acuden a él. Hay gente que quiere estar más triste incluso que el deudo. Y parece que se duele muchísimo más que la persona que ha querido. Y muchas veces cuando tú mismo eres el protagonista de esa situación, porque es un familiar tuyo el que está allí presente, no hay cosa que más te moleste que todo ese llorón que llega, que parece que la ha perdido, ¿no? Tú estás ahí un poco descentrado, estás haciendo tu vida social como puedes para pasar el trámite, procuras en ese momento no acordarte de lo que te ha sucedido, pues porque tienes que estar más pendiente de las visitas y de los amigos que hay, pero luego no se te olvida, aquel pesado, Dios mío, llorando de esa manera, parecía que era el padre de él en vez de ser el mío, ¿no? Es decir, muchas veces decían los antiguos, el que se duele mucho de los daños ajenos, también se va a quejar mucho de tus éxitos. Decían, ten cuidado con ese no es una persona normal. Fijaros una frase de Cicerón, una recomendación de Cicerón. No llores demasiado en los entierros, no vayan a pensar los demás que te quieres a ti mismo demasiado. Fijaros qué finura psicológica acerca del narcisismo que puede tener una persona que está llorando demasiado donde no corresponde. Y que ese llanto a lo mejor está más como un llanto de exhibición, es decir, que la tristeza también es el lugar un poco de todas las imposturas humanas, ¿no? Y de las dobleces de cada uno, ¿no? Es el territorio de las máscaras de cada uno, ¿no? Hay gente que le encanta hacerse el triste, vivir como triste, ¿no? Hay gente que tiene la defensa de la tristeza porque es lo que le defiende en la vida, como todo síntoma. Entonces, muchas veces decimos, nadie quiere dejar sus síntomas porque son sus defensas. Entonces, a la gente que está aprendiendo en psiquiatría le decimos, tú tienes que tener en cuenta dos cosas. Una, que cuando uno viene a decirte que está triste y que quiere que le ayudes, le tienes que ayudar. Pero no se te olvide que además tú como profesional tienes que tener otra visión más clínica. Y es que ese señor que dice que está triste y que quiere que le trates, no quiere dejar de estar triste. Y se va a resistir como una fiera. Hay gente que no, que es por cansancio y que no tiene más conflicto y que en cuanto se le pasa el problema te da las gracias y dice, Dios mío, se me pasó este agobio, he conseguido salir adelante. Eso suele ser gente que está así por una condición de estrés, ¿no? Y que cuando desaparece el estrés pues siente un alivio de poder volver otra vez a hacer su vida como que se ha quitado un peso de encima. Pero el que es más neurótico y lo tiene más enraizado, pues ese no lo deja. Hay depresiones crónicas, permanentes, y las llaman distimias, ¿no? Nosotros, en vez de llamarlas así, muchas veces en Castilla y León, que es una zona rural, pobre, muy dependiente del agua, del poco agua que cae, de secano, muchos resentimientos incluso de la guerra. Hay una patología que llamamos la patología de tierra de campo, ¿no? Entonces suele ser una señora, ahora ya empiezan a ser más los hombres también, entonces se te presenta en la consulta, ¿qué tal estás, Angélica? Y te dicen, igual o peor. Y así llevas 20 años. Y claro, cualquier pretensión de que tú vayas a poder curar esa depresión es absurda. O sea, por un lado le estás diciendo, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, cambiamos un poco el tratamiento, ¿qué se te ocurre? Si te ocurre a ti algo, dame una idea, que yo ya no puedo, que a mí ya no se me ocurre nada de cómo ayudarte. Y al mismo tiempo estás diciendo, es inútil lo que le diga. Si estuviera bien se hundiría. Necesita estar así, es la única manera que sabe para vivir, ¿no? Entonces, ahí hay otro factor, ¿ves?, como de violencia, ¿no? Porque tú no estás solo, sino que está alrededor otro tipo de gente que te tiene que acompañar en esa tristeza, ¿no? Había por ahí también. Y hay una allí y otra allí. Sí. Dilas una a una que se me olvidan.
No, generalmente se utiliza melancolía como, lo puedes utilizar o muy literariamente, entonces es la tristeza en general, pero ahora actualmente en la clínica si dices melancolía dices casi psicosis maníaco-depresiva, o sea, las formas más duras, más fuertes. ¿Qué pasa con esos hechos, el entorno que a veces provoca un estado de ánimo? Porque es verdad que no siempre estamos en un código pasional, por ejemplo, el tiempo, el entorno, el que hemos encerrado mucho tiempo, todas esas cosas que no nos generan una patología, porque es normal, incluso hasta los mismos ritmos, las estaciones del año, por ejemplo, eso no puede producir cambios de estado de ánimo sin que la mayor tristeza empeore el sistema. Sí, eso es lo que marca que la tristeza, todo lo que es triste es bipolar. Sí. Y otra cosa que me llamó mucho la atención y me gustaría que explicara un poquito eso, ha hecho una definición de la tristeza en función de las épocas. La tristeza medieval, la tristeza del Renacimiento, la tristeza romántica, eso no la había nunca. Bueno, es lo de toda tristeza y todo sentimiento en el fondo siempre es bipolar, ¿no? Siempre hay una dualidad, es decir, no hemos hablado del aspecto de una defensa frente a la tristeza. La tristeza puede ser una defensa, que es lo que decíamos antes, pero algunas veces es tan agobiante que tienes que hacer una defensa frente a la tristeza y te pones maníaco perdido, no paras, ¿no? Entonces decimos, bueno, es que muchas veces el que parece que está excitado, hiperfeliz, parece que no está deprimido, decimos, ojo, que ese es el que está más enfermo, ese es el más triste de todos, tan triste que tiene que ponerse muy activo para... Entonces esa bipolaridad está siempre presente, es decir, que la vida afectiva es una vida de polos, subes y bajas, y estás continuamente, ¿no? Estás muy ilusionado y luego de repente tienes una desilusión y un parón. Es decir, el miedo que te da siempre tener mucha ilusión es, bueno, a ver qué va a pasar ahora cuando esto se pare, porque de repente hay un hundimiento, lo de Aristóteles, ¿no? Entonces eso siempre está presente, por eso cuando te dicen, no, es que es un bipolar, tú dices, bueno, es un bipolar, dime un adjetivo, porque bipolares somos todos. Entonces ese se ha convertido en un riesgo de que de repente te hacen un diagnóstico de trastorno bipolar, te ponen una medicación que te dicen que es para toda la vida y de repente ya tienes el estigma de bipolar y de ahí no hay quien te saque el oro. Luego cuando encienden los aparatos electrónicos el médico de familia, lo primero que forma es trastorno bipolar y ya te empiezan a enfocar todo lo que le cuentes de la gripe y está el otro pensando, pues es que es un bipolar y igual está exagerando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que poner apellidos a bipolar. Bipolar es una depresión completamente normal, pasajera, y bipolar es una psicosis maníaco-depresiva profunda que tiene mucho... Sí, sí, porque son los espectros, pero eso es producto no de la realidad, eso es producto de los laboratorios y de la industria farmacéutica, ¿no? Si tú tienes un trastorno bipolar y el trastorno bipolar le haces muy grande, pues hay mucha más gente que está susceptible de medicación. Si tú le haces muy corto, pues digamos que la prescripción es mucho más pequeña. Fijaros ahora con el espectro autista, pues bueno, ahora el gran negocio es la infancia, es lo terrible del asunto, ¿no? ¿Cuántos niños hay que están tomando? Si yo tomaba anfetaminas, a mí en mi casa me perseguían a ver si había tenido anfetaminas o no. Ahora anfetaminan a todos los niños, con dosis bárbaras y no se sabe lo que pasa después, cuando han pasado 15 años tomando anfetaminas, ¿eh? Entonces ahora todos son trastornos por déficit de atención y hiperemotividad. Y entonces de ahí no lo sacas, o sea, porque nadie quiere saber el problema, ¿no? Es decir, cuando un niño tiene problemas afectivos se mueve, pero entonces es así toda la vida. Es decir, no para y no atiende. Si tú en vez de enfocar, tú tienes dos maneras de enfocarlo, de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a hablar entre nosotros y vamos a ver qué es lo que le falta a este niño para que se tranquilice, y la otra, es decir, le pongo un medicamento que es una anfetamina, que como le concentra mucho más la atención, le para un poco, que le ayuda a estar más atento. Entonces la familia ve que está mejor y dice, pues esta es la solución. Y es una solución en falso, naturalmente, porque no ha solucionado, no has ni siquiera planteado ni suscitado el problema, ¿no? Y luego, por otra parte, eso, lo de hablar de tristeza de épocas no solo es una cuestión cultural, ¿no? Sí que hay momentos de la cultura que parece
Bueno, pues la cultura del barroco es una cultura muy como depresiva, ¿no? La cultura en algunos aspectos medievales también, lo romántico parece que todo es una ilusión y que termina un poco en cierta desilusión y en cierto drama, entonces decimos culturalmente, pero claro, fíjate que en esta época también decimos que no es una época desde el punto de vista cultural depresiva precisamente, sino de consumo, de vida, de actividad, y en cambio nunca ha habido tantos deprimidos en una consulta, ¿no? Entonces las consultas están llenas hasta arriba de depresiones, pero en cambio la cultura parece como una cultura optimista de felicidad y de búsqueda de placeres y de consumo, ¿no? Entonces todo eso es muy contradictorio. Pero lo que sí que es pertinente es que la subjetividad ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y entonces dentro de esos cambios de subjetividad, pues las formas expresivas de la tristeza también van cambiando. Y siempre decimos que la tristeza es la que menos ha cambiado desde la antigüedad hasta ahora. Porque lo que contaba Hipócrates en el siglo IV a.C. sobre la melancolía era muy parecido a lo que se cuenta ahora. En cambio sí que vemos, por ejemplo, que cuestiones como las voces que oyen los esquizofrénicos, nosotros siempre hemos sostenido en algunos artículos que es producto de la modernidad, que los antiguos no lo oían así. Tiene un poco de provocación para tratar de subrayar el aspecto histórico de la subjetividad, ¿no? Tú ten en cuenta que el hecho de que nosotros ahora, a nadie se le ocurre, todos tenemos la impresión de que hay una conciencia, de que hay un espacio interno donde estamos pensando, donde tenemos una vida íntima, donde desarrollamos en ese escenario lo que nos ha pasado. Se está pensando esta noche y pensaba dos cosas contradictorias y por un lado me venían unas ideas por una parte y nos representamos con un campo de la conciencia donde eso sucede. Esa idea de conciencia no aparece hasta Descartes. Es decir, tú no puedes ver que Cicerón, que un antiguo, haga una referencia a ese mundo interior. El mundo interior empieza a interiorizarse con el cristianismo. Cuando se empiezan a preguntar, no por qué es el pecado, la acción, si es pecaminosa o no, sino cuando uno se empieza a preguntar si tus deseos son o no pecaminosos. Tú no me puedes plantear a un griego o a un romano de la época clásica que dé cuenta de sus deseos, de sus malos deseos, da cuenta de sus acciones, pero de sus malos deseos nunca. En cambio, de repente con el cristianismo aparece una interiorización nueva, es una interiorización que ha ido progresando cada vez más, hasta esto que llamamos la privacidad, la vida privada, y todas estas cuestiones, y que dentro de ese capítulo apareció un pecado nuevo que es, por ejemplo, desear a la mujer del prójimo. Y claro, en eso todos pecamos, porque aquí llamas deseo. ¿Y cómo no desear la mujer del prójimo si te gusta? O sea, tú podrás decir, no voy a irme con la mujer, o intentar irme con la mujer del prójimo, pero desearla es imposible, evitar un deseo. Entonces viene la tortura del penitente, la tortura del religioso, la tortura obsesiva de estar pensando en cosas que no debe pensar. Entonces se va haciendo una interiorización. Entonces, como hay un cambio de subjetividad, también decimos que las voces parece como que son producto de la modernidad, que todas las voces antiguas, todos los testimonios que hay son voces más religiosas. Son voces que te dicen lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Es decir, es una voz de San Pablo, es una voz del que se cae y le dice lo que tiene que hacer y a dónde tiene que dirigirse. Mientras que la voz del moderno, que tiene una esquizofrenia, es una voz que primero oye él, no sabe muy bien en qué consiste y siempre es insultante. Y siempre está dirigido a él solo. O sea, siempre es una voz que le dice maricón o cualquier insulto. Entonces ahí ha habido una novedad porque hay una subjetividad nueva. Porque fijaros que también nos parece una cosa muy natural pensar que, bueno, que la vida es psíquica. Por una parte tenemos el yo, que es nuestra conciencia, luego hay un ello que nos empuja con nuestros instintos y nuestros deseos, y luego hay un super yo, que es la moral, ¿no? Incluso nos hacemos un dibujo donde el ello está por abajo, el yo a mitad de camino y el super yo por arriba coincidiendo, lo que se ha llamado el aparato psíquico. Y eso es de una novedad de Freud para acá, o sea, de 100 años. O sea, que esos cambios de la subjetividad son la posibilidad de que haya un aparato psicológico representado y sobre todo que haya una realidad interior. Esa no existe hasta muy avanzado
Sí, claro. Sócrates no estaba loco. Sí. Es que hay aquí una pregunta, perdona. Es que hay aquí una pregunta. Bueno, una curiosidad que dice si es siempre cierta la frase de querer es poder. Hombre, depende. Ahí tú lo puedes ver también como lo del huevo y la gallina. Nunca sabes si. No cabe duda que la salud es cuando tú tienes los deseos de aquellas cosas que están a tu alcance. Entonces, claro, si tú haces coincidir tus deseos con las cosas que puedes, pues normalmente se dice que eres una persona relativamente feliz. ¿Por qué? Porque aceptas tus limitaciones. Y entonces en esas limitaciones que aceptas, todos tus deseos generalmente se van a acomodar a tus capacidades. Siempre deberán ir un poco más adelante, porque si no, ni son deseos ni nada, si no es como resignación, ¿no? Pero tú no puedes de tener deseos que vayan un poco más allá de tus capacidades de poder, ¿no? Porque si no, pues entonces tienes un tirón tal del deseo frente a tu capacidad que siempre estás frustrado, demasiado frustrado, y entonces tu situación de limitación, de finitud de los deseos es demasiado presente y entonces pues eres un hombre a lo mejor ya no triste, pero a lo mejor eres un amargado y un resentido, con lo cual aparecen lados turbios de tu espíritu, de tu conciencia, de tu persona, ¿no? En cambio, claro, si tú... por otra parte, muchas veces se dice como que el deseo es muy fuerte, que es muy poderoso, y que entonces que muchas veces creemos que no podemos con alguna cosa, pero que si ponemos tesón, deseo, pues acabamos pudiendo con él. Y eso también es verdad. Ahora, ¿cuál es el juego que tú haces entre los deseos? Aceptar tus limitaciones, pues eso muchas veces decimos, y lo decimos en un sentido de elogio y también peyorativo, de una persona que es ambiciosa. Muchas veces decimos de uno, es muy ambicioso, en el sentido de que quiere más de lo que puede. Entonces es un amargado. Pero otras muchas veces decimos de alguien, joder, este niño es que, o esta persona, este compañero, joder, es que no tiene ambición. Se resigna con todo. Entonces dices, acepta demasiado su poder frente limita demasiado su poder ante su deseo y entonces no desea lo suficiente, ¿no? Y entonces a lo mejor tienes un compañero tremendamente emprendedor, original, que lucha, muy combativo. Y tú dices, qué bien, este está deseando más allá de las fuerzas que parece que tiene. A lo mejor le fallan y se tiene que limitar y decepcionar, bueno, pero al mismo tiempo dices, joder, que me rodeen aquí o personas con esta energía, esta vitalidad y esta ambición en el buen sentido de la palabra. Entonces eso quiere decir que mi deseo va por encima del poder. En el mal sentido de la palabra es que acepto que no tengo poder y entonces me limito y que me lo den todo hecho. O sea, el otro extremo máximo. Pero también está eso de que cuando uno hace coincidir sus placeres con sus capacidades, pues no cabe duda que está en una situación de equilibrio, ¿no? Un equilibrio que nunca puede ser totalmente estable, sino que tiene que tener un punto inestable, porque si no, es un ser como inerte, como automático, como robótico, ¿no? Y la otra pregunta era la relación, bueno, me salen varias, pero bueno, la relación entre la depresión, con el bien de la depresión es un campo inmenso, o sea, como, con la relación con la energía vital. Es decir, si por constitución una persona tiene menos energía vital, si tiene más probabilidad de padecer depresión, a diferencia de otros. Pues no cabe duda, el propio Freud se lo planteó siempre y siempre dijo que había un factor cuantitativo para el cual el psicoanálisis no tenía explicación. Es decir, hay gente que tiene muchísima vitalidad y entonces pues es imposible, ¿no? Yo convivo con una persona con mucha vitalidad y claro, se levanta con una fuerza que es que te aturde, ¿no? ¿Cómo seguirlo? Yo, por favor, deja pasar media hora. Que no sea media hora, dentro de media hora te contesto. Yo me conteste ahora, que me estoy afeitando y todavía no sé quién soy. Joder. Entonces no se cansan nunca. Y en cambio otras personas conoces que están como siempre como apagadas, parece que les falta que les pondrías un motor, ¿no? Eso pues, son productos muy constitucionales en los cuales es muy difícil en esa constitución, porque claro, los primeros meses y los primeros años
La unión entre lo que es desarrollo psicológico y lo que es maduración cerebral es intimísima. Entonces no puedes saber qué es antes, y la fuerza, ¿no? Pero basta con que el niño a lo mejor nazca en una situación donde su energía es coartada para que a lo mejor su cerebro se desarrolle y madure de otra manera, ¿no? Y entonces en vez de aparecer un hombre motórico, pues aparece un hombre muy pando, muy pasivo, muy inerte, ¿no? Pero sí que hay veces que te da muchísimas ganas de decir a esta persona, joder, este no tiene vitalidad, si es que no tiene impulso. ¿Dónde vas con esta persona? No tiene ninguna ambición, no tiene ningún deseo, no propio por profesión, ¿no? Tú ves compañeros y dices, pero hombre, por favor, un poco más de energía, de ganas, de necesidad de cambiar las cosas, de atender a otro problema que no sea el más rutinario. Parece que tienen que hacer siempre lo mínimo, y haciendo lo mínimo es como mejor están, y si no abren la puerta a lo mejor no se encuentran con un problema distinto, y viven así, ¿no? En esa prudencia. Es muy obsesiva, por otra parte, de querer tener controlado completamente el deseo propio, ¿no? Y en cambio hay otros que dicen, joder, como no pare acaba conmigo y con el servicio. Ahí hay otra pregunta. Buenas tardes. Yo una pregunta, no sé si ha dicho que el triste, el melancólico, el deprimido es egoísta, porque solo está pensando en su propia historia, en sus propios problemas y tal. Entonces mi pregunta es, las posibilidades clínicas que existen de entrar en eso que a mí me parece que es un huevo cerrado, ¿no? O sea, lo entiendo perfectamente, y además ya por que es así, y que todos a veces somos egoístas a ratos, pero no todo el tiempo. Entonces, cuando se hace la cosa patológica, entonces, ¿qué posibilidades clínicas hay de entrar? Y lo que me parece a mí que ocuparse de otro, pensar en otro, o lo que sea, puede ser un beneficio grande. Bueno, ahí, dentro de lo que son todas las depresiones, pues la mayor parte de las depresiones se curan solas. Pues son tristezas normales que sencillamente con dejar pasar el tiempo pues pasan. Entonces me pasa la parte médica, dice, pues tómese usted la paroxetina, el Prozac, no sé cuánto. Y se le va a pasar, fíjate que dicen siempre, y no deje de tomarlo en 3 meses. Con lo cual hay una doble trampa. Por una parte, 3 meses que vas a estar consumiendo un producto, que es lo que te dice el laboratorio que tiene que ser, tienes 3 meses de venta, y por otra parte, sabes que a los 3 meses la mayor parte de la gente pues coge energías y sale adelante. Entonces te viene a decirte, pues qué bien, se me pasó, estupendo, que muchas gracias, qué bien me ha venido esta pastilla, la voy quitando, no me atrevo a quitarla, pues ya se le ha pasado, pero se le ha pasado y tú dices, pero ¿qué he hecho yo porque se le pase? Si a lo mejor muchas veces es una persona que apenas has conocido, la has visto un par de veces y tampoco tienes con él más trato, ¿no? Y en cambio hay personas a las que conoces más, mucho más profundamente, puedes haber estado y conocer mucho más su situación y sus características personales, y en cambio no movilizas nada. Y permanece así, van pasando los años y no se cambia nada, ¿no? Y en eso te encuentras todas las posibilidades humanas abiertas, ¿no? Desde este que te decía yo de Tierra de Campos, que ha hecho de la tristeza su defensa, en ese sentido de narcisismo y de egoísmo, y entonces de ahí no hay quien le mueva. Y otra persona que realmente sí que ves que por él dejaría esa defensa lo antes que pueda, ¿no? Porque esas defensas son defensas costosas, que te pueden servir para un tiempo, pero si las prolongas demasiado, pues es peor la defensa que la enfermedad, ¿no? Es decir, la fiebre dicen que es una defensa para matar al virus con 38 grados. Pero claro, si te pasas de la defensa, pues te mueres de fiebre. Entonces hay que tener cuidado con... Si tienes un delirio, te defiende de muchas situaciones de soledad, pero si te pasas, pues se te va completamente la cabeza y preparas un altercado. Y acabas ingresado en un sitio a lo mejor contra tu voluntad y a lo mejor atado, y una cosa que no se olvida en la vida, ¿no? Que te aten a una persona cuando llega a un destino, ¿no? Entonces yo creo que ahí es la condición humana donde uno encuentra todo tipo de posibilidades. Gente con mucha energía, gente con poca energía, gente muy culpable, gente que se siente inocente y la culpa la tienen los demás y son muy paranoicos,
gente que se siente culpable, gente que se siente hiperculpable y empieza el egoísmo ante situaciones excesivas, gente que se siente tan triste que solo piensa en él y no en el daño que está causando a los demás. Es decir, que tú en condiciones normales, cuando ves a una persona muy sensata y tú dices, ¿y qué haces en casa? Dices, joder, pues lo paso muy mal para evitar que mis hijos me vean que estoy triste. Ya tengo yo mis trampas y lloro en un sitio y lloro en otro, pero procuro 100% por encima de todo que nadie se dé cuenta de lo que me pasa. Entonces tú dices, ¿qué persona que bien se hace responsable de su tristeza? No la exhibe, sino que se ve triste, se ve que desamparada, pero al mismo tiempo tiene un cuidado exquisito con el otro. Y frente a eso hay otras muchas personas que les importa 3 pitos lo que le pasa al que está al lado, sino que sencillamente lo suyo es lo más importante porque es su tristeza por encima de todo y el otro que apechugue con lo que venga, ¿no? Entonces las reacciones, como veis, son infinitas, ¿no? Tú ves que el primero, esta primera persona, tú la ves que está mucho más entera, mucho más sana y que probablemente saldrá adelante mucho antes, porque no tiene ninguna violencia que demostrar contra el otro, sino que lo que siente es compasión, cuidado y necesidad de atender el mal que pueda causar con su propia tristeza. Álvaro. Pues esto, como lo que os decía un poco al principio, hay una culpa que es paralizante y otra culpa que es estimulante. Pero estamos hablando de la tristeza y estamos continuamente diciendo que es bipolar, que es dual siempre. La culpa también lo es. Por una parte está en el origen del deseo. Sin culpa no tienes deseo. Es decir, sin ser expulsado del paraíso porque has pecado, tú no vives la vida terrenal. Y la vida terrenal es la vida del deseo. Si tú, para ser expulsado del paraíso a la vida terrenal, nuestra vida, tienes que tener una culpabilidad previa, o simultánea, o el día siguiente, que no se sabe si es antes del huevo que la gallina, porque estamos haciendo explicaciones como originarias, que son siempre muy metafísicas. Y también, a su vez, se convierte que la culpa puede ser completamente paralizante, por un exceso de culpabilización. Es decir, que entonces tú te sientes tan culpable que no puedes, que lo único que estás haciendo todo el día es reprocharte el daño que estás causando a los demás. Entonces tú puedes decir, oiga, pues descanse un poco de hacer daño a los demás, quítese un poco de culpa y a ver cómo sale adelante, porque ahora no puede. Entonces esa culpa es paralizante. Fijaros que los antiguos decían que había una tristeza salutífera, de salud, y una tristeza mortífera. Eso es lo mismo. Se podría decir lo mismo de la culpa. Hay una culpa mortífera que nos paraliza, y nos paraliza la acción y nos impide reparar. Es decir, que me paraliza hasta el punto de que yo, monje, en la cedía, no hago nada, ni siquiera rezo. Y en cambio hay otra culpa, que es una culpa reparadora, que te lleva a meterte en una ONG y hacer una gran labor. Luego ya en broma, tú puedes decir que habrá hecho para estar tan culpable, ¿no? Pero ves que al mismo tiempo que esa culpabilización interior tiene una culpabilización de reparar y de ayudar. Es decir, ¿qué le pasa al niño maltratado? El niño maltratado no culpa a su madre, sino que la disculpa. Y madura antes de tiempo para hacerse el dueño de la situación de su madre a la que debe. De esa maduración tan primitiva, pues pasa como con las frutas cuando maduran demasiado pronto porque hace demasiado calor. Pues se estropean enseguida. Entonces esos niños maltratados, pues son niños que muchas veces son hipermaduros y luego repentinamente cuando tienen 18 años son hipomaduros. Y ahí ya viene un problema de patología posterior. Pero si no, tú tienes que tener siempre en cuenta un poco esa culpabilización, y que la culpa puede ser mortífera, como os decía, o puede ser solutífera. Pues depende de dosis, como todos, y de los dos aspectos de esta dualidad de la tristeza. Algo que ha surgido cuando decías de la vitalidad. Hay personas que psicológicamente nacen con más vitalidad, otras con menos, pero yo me surgía por dentro de pensar, no puede venir la vitalidad también a medida que la persona va encontrando sentido profundo a la vida.
Sí, no cabe duda. Tú puedes tener un sentimiento trascendente y una ilusión, y entonces esa ilusión te mantiene con mucha más vitalidad que si no la tienes. Es decir, que si vamos a imaginarnos, que es mucho imaginarse que ser creyente es mejor que no ser creyente. Si yo no soy creyente, pues me falta un recurso. Y cuando me falle el deseo en la vida ordinaria, pues de repente se me puede apagar todo. Si soy creyente, parece como que tengo un suplemento. Es decir, si yo hago una lectura secular, una lectura pagana de la vida del deseo, pues hemos dicho que la vida del deseo es un absurdo donde uno concluye en la muerte pensando en que a ver cuánto le pagan de jubilación, que es su ilusión en ese momento, o si sus nietos acaban la carrera y el justo se muere antes de que suceda eso. Bueno, pero si yo además soy creyente, mi ilusión no termina nunca, porque tengo la ilusión de que detrás de esta vida me espera otra vida superior. Yo me acordaba, esta de Heidegger que dice que el aburrimiento es porque la tristeza del aburrimiento, me acuerdo de esa expresión, de ser o querer que no, que es porque se ha perdido el sentido del aburrimiento. Me acordaba que, ¿no? En la idea de mí, que soy creyente, que quiero ser creyente, pero él apuntaba el aburrimiento, que tiene unas expresiones muy profundas sobre el aburrimiento. Pues la persona que ha perdido el sentido del aburrimiento. No cabe duda, un poco de tristeza y aburrimiento es necesario, pero al mismo tiempo tiene también su lado patológico y se le puede descubrir si das un sentido a tu existencia. Hay otra gente que te dice, yo no necesito para vivir, dar sentido y ser responsable, no necesito tener un proyecto supravital. No sé lo que hay detrás, ni me importa, porque es desconocido, pero eso no me impide cumplir con mis obligaciones. Bueno, son dos posturas, digamos, que honradas dentro de las posibles concepciones humanas de creer o no creer en un sentido superior, ¿no? Bueno, creo que hemos llegado ya al momento de tenemos que irnos.